Y Padre, esta tarde nosotros, mi Dios, levantamos, Padre Celestial, nuestras manos espirituales, nuestras manos físicas a ti, oh Señor, y te decimos, mi Señor, que tú eres todo para nosotros, que tú, oh Padre Santo, sin ti no somos nada, no somos nadie, oh Padre Celestial, en esta tierra. Por ello, Padre mío, este día alabamos y alabamos y alabamos a nuestro Dios, porque mi Dios, tú has limpiado nuestros caminos, Padre Santo. Tú has, Padre mío, ordenado nuestras vidas. Nos has, Padre mío, dado la esperanza del mañana y has puesto delante de nosotros un futuro muy brillante, Padre. Oh, Padre mío, has puesto, mi Dios, tu reino a nuestra disposición. Y aquí estamos, Padre, nosotros unánimes en un mismo espíritu, alabando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, te honramos y te bendecimos. Y esta noche pedimos la unción y el poder de tu Espíritu y que sea Él a través de tu palabra enseñándonos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Me da gusto ver a la hermana Rosa ya de regreso. Yo sé que pasó un tiempo muy duro, pero el Señor ha sido fiel a ella y la ha sostenido. Y aquí, mira, la tenemos nuevamente en casa. A aquellos que han estado orando arduamente por la hermana Gaby García, el Señor tuvo a bien recibirla en gloria el día martes por la noche. Así es de que ahora ella está caminando las calles de oro, está en la presencia del Señor, observando el rostro de Jesús, como nos dice el apóstol Pablo, ¿no? En el libro de Filipenses, dice: Estoy pues que no sé qué hacer. Dice, si me quedo en la carne es para beneficio de la obra y poderles seguir ministrando a ustedes. Pero me gustaría morir porque al morir, dice, voy a Jesús, que es muchísimo mejor. Es lo que nos dice, es muchísimo mejor. Entonces ya nuestra hermana descansa en gloria. La Escritura nos dice que ya para ella no hay más dolor, no hay más llanto, no hay más agonía. No hay más diálisis, ¿verdad? No hay más diálisis, no hay más agujas, no hay más nada de esas cosas que literalmente la torturaban mucho mientras estaba aquí en esta tierra. Y ahora está gozándose en la presencia de nuestro Dios. Así es de que aquellos que estuvimos orando por ella, igual muchas gracias, la familia se los agradece. Ahora oremos mucho por la familia, no solamente para que los conforte, sino para que vengan a Cristo Jesús. Ella deseaba que todos sus hijos fuesen siervos de Jesús. Así es de que es una de las cosas que vamos a seguir orando por ellos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a nuestro servicio de media semana, hermanos. El día de hoy vamos a estar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Y como ya he dicho antes, no voy a tratar de cubrir 41 versículos. Así es de que no les garantizo mucho, pero sí voy a hacer lo posible por cubrir todo este capítulo. Y el tema de hoy es el cumplimiento de lo dicho por Dios. El cumplimiento de lo dicho por Dios. Es el tema de hoy. Hermanos, la semana pasada tocamos un tema que literalmente nos llevó a este tema, el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. La semana pasada aprendimos acerca de las prácticas abominables del rey Acaz. Fue el tema de la semana pasada. Miramos de los versículos 1 al 4 un acto religioso desagradable, ¿no? Degradante, un acto religioso horrendo, horrible, ¿no? De un hombre del cual creíamos nosotros que debió de haber sido un buen rey porque su padre fue un gran hombre de Dios. Y pensarías tú que le dejó un buen legado, un buen ejemplo, ¿no? Para seguir a Dios. Pero no fue así. O sea, cometió actos sumamente desagradables. Actos desagradables. ¿Por qué? Porque nos dice el versículo 2 del capítulo 16, que cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. O sea, un acto religioso abominable. O sea, él creía que el ofrecer a su hijo, pasarlo, o sea, ofrecerlo a Balac o a Maloc, dios de la fertilidad,
ofrecerlo a él en el fuego, ponerlo en las manos ardientes de aquella imagen, poner a su hijo sobre esa imagen era para él algo que le iba a prosperar en el futuro, que le iba a bendecir en el futuro, cuando en realidad la palabra de Dios nos dice a nosotros que detrás de cada imagen hay un demonio. Lo que quiere decir es que le estaba ofreciendo, ¿qué? Le estaba ofreciendo su hijo a un demonio. Fue un acto religioso abominable, degradante. Y eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Pero también aprendimos en el segundo punto de la semana pasada las consecuencias de las prácticas abominables. O sea, las consecuencias de las prácticas abominables. O sea, Dios le dijo, ok, hiciste eso, pues ahora, dice, ahora vas a tener que pagar por tu acto religioso desagradable. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 del capítulo 16 nos dice que entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz. O sea, Dios incitó los corazones de estos reyes para venir a este rey y entonces hacer juicio sobre este rey. Pero en el punto 3 que miramos la semana pasada, nos dice que este rey no solamente fue un rey abominable, el rey Acaz, sino que fue un rey que corrompió la adoración a Dios. La corrompió completamente. ¿Por qué? Porque dejó entrar en la casa de Dios, o metió a la casa de Dios ídolos abominables. Hizo actos religiosos dentro de la casa de Dios que literalmente eran diabólicos. Eran diabólicos. Así es de que podemos entender una cosa, que cuando el Dios de Israel nos dice a nosotros, sed santos porque yo soy santo, lo que el Señor nos dice a nosotros es que cada uno de nosotros debe de entender que como Dios nos ha santificado, lo que quiere decir es que nos ha hecho justos, o sea, nos ha declarado justos por la sangre vertida en la cruz del Calvario de su Hijo Cristo Jesús. Ahora quiere que vivamos bajo la justicia de Dios, justificados por la sangre de Cristo Jesús, y que vivamos de esa manera. El no hacerlo de esa manera y el hacer lo contrario es como si nos estuviésemos rebelando en contra de Dios y diciéndole a Dios, Señor, no te necesito, yo me las puedo valer por sí mismo. Y no es verdad, no podemos. Este mundo, hermanos, sin Dios no vale la pena vivir. No vale la pena vivir sin Dios en este mundo. Por el hecho de que la Escritura nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre esforzarse arduamente, llenarse de bienes materiales, adquirir un nombre reconocido por él, reconocido por su familia, por su comunidad, por su pueblo, por su nación, por el mundo entero, cuando al final del día vas a terminar en el lago de fuego donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer? ¿De qué le sirve al hombre? O sea, la palabra de Dios es clara, ¿no? Por ello es que este día, el tema de hoy, el cumplimiento de lo dicho por Dios, debe de abrirnos los ojos. Abrirnos los ojos. Porque cuando Dios nos dice que si no hacemos lo recto delante de Él, nos exponemos al juicio, entonces quiere decir que nos exponemos al juicio. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dice que va a hacer, Dios hace. Dios hace. Dios habló a estas naciones por varios años a través de grandes hombres de Dios. Les advirtió a ellos acerca del juicio que habría de venir a ellos. Y muchos de ellos ignoraron las advertencias de Dios a ellos. Fíjate lo que nos dice en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 1. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de
el rey Usías, el rey Jotam, el rey Acaz, el rey Ezequías, que fueron reyes de Israel. O sea, todos esos reyes, los cuales tú y yo hemos estado aprendiendo y observando sus vidas de ellos, hemos visto que la mano de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, la advertencia de Dios ha sido con cada uno de ellos. Cada uno de ellos fue ministrado por diferentes profetas, diferentes videntes, diferentes hombres de Dios que literalmente salían y advertían a los reyes, advertían al pueblo acerca del estilo de vida que ellos estaban viviendo. Lo hacía Dios no para muchos dicen por ahí, no para apagarles el gozo, la fiesta, o sea, para quitarles la alegría. No, Dios lo hacía para que ellos pudiesen tener gozo en el futuro, gozo en la presencia de Dios, no para que su fiesta se terminase en tragedia. Dios, hermanos, en ningún momento nos está siguiendo para quitarnos a nosotros o para robarnos a nosotros de tener un buen tiempo, ir a una fiesta y tener un buen tiempo en un lugar. Él no está buscando eso. Él lo que quiere que tú seas santo, que seas apartado para Él, que trabajes para que seas su hijo y como hijo tal le representes a Él, como un hijo de Dios representes quien Él es, Esos reyes, en definitiva, al final del día la responsabilidad de ellos era guiar a la nación. Guiar a la nación, lo que quiere decir es que de ellos dependía el rumbo de la nación completa. Si esos reyes eran hombres de Dios que daban su vida al servicio del Señor, se desvivían por hacer la voluntad de Dios, el pueblo seguía el ejemplo del rey, como nosotros hoy día seguimos el ejemplo del Rey de Reyes y Señor de Señores, el ejemplo de Cristo Jesús. Porque ese es el ejemplo que Dios nos ha dejado a nosotros para seguir. Eso es lo que Dios quería que este pueblo hiciese, se arrepintiese. Por ello es que hablaba directamente a aquellos que estaban a la cabeza, aquellos que eran líderes, aquellos que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo, aquellos que tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo la verdad. De la misma manera que el día de hoy Dios, cuando nos llame a cuentas, a nosotros los padres de familia nos va a pedir cuentas por nuestra esposa y por nuestros hijos. Nos va a pedir cuentas. Yo tengo que dar cuentas a Dios por mi familia, por mi esposa y por mis hijas. Y ustedes en general tienen que hacer lo mismo, ustedes padres. No es la responsabilidad de la madre, escúchame, guiar a los hijos al Señor, es la responsabilidad del padre. Pero cuando la ausencia del padre cuando el padre no está presente, la madre toma ese rol y enseña a sus hijos en el camino de la verdad. Dios bendice ese hogar. ¿Por qué? Porque la santidad, la presencia de Dios, la instrucción divina se hace sentir y se hace ver en la casa. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Y si es de que el cumplimiento de lo dicho por Dios, hermanos, es cierto, va a suceder. El juicio que vino sobre estas naciones no es para que el día de hoy digamos nosotros lo merecían porque eran malas, porque eran malvadas, porque eran perversas, porque hicieron lo malo ante los ojos de Dios. No es para eso, es para que nosotros veamos que si nosotros no alineamos nuestro caminar con el Señor y no caminamos como es recto delante de Dios, el juicio de Dios también va a venir sobre los hijos de desobediencia. Y Dios quiere que ninguno de nosotros tenga que experimentar la corrección de un Dios tan bueno como lo es Él. Amén. El primer punto de hoy es la caída de Samaria. El primer punto de hoy es la caída de Samaria. Samaria era la capital de Israel, la capital del reino del norte, situada en las tribus de Dan, cerca de Efraín. En esta área es donde el primer rey de Israel, Jeroboam, hijo de Nabat, estableció el reino.
Al establecer el reino en esta área, el rey Jeroboam se miró amenazado. Y al mirarse él amenazado por el hecho de que el pueblo amaba a Dios y deseaba servir a Dios, entendió que el pueblo debía de comparecer a la ciudad de Jerusalén a ofrecer sacrificio a Dios y a traer sus ofrendas al Señor a la ciudad de Jerusalén. Y cuando él vio esto, dijo, va el pueblo a dejarme a mí y se van a ir tras el rey del sur, o sea, el rey de Judá, el rey Roboam, y le van a servir a él y se van a adherir a él y a mí van a venir y me van a matar. Entonces él optó y dijo, hey, ¿sabes qué? La solución está en que les haga yo un templo, les haga yo dioses, para que ellos no tengan que ir a Jerusalén, sino que aquí mismo en la ciudad de Dan, ellos hagan sus ofrendas, hagan sus sacrificios y adoren a Dios. Entonces, en su imaginación de Dios, se hizo 2 becerros de oro. Y después de hacer esos 2 becerros de oro, mira hacia el pueblo y le dice al pueblo, Israel, he ahí Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, apuntando hacia los becerros, comparando a Dios, a Jehová con un becerro de oro. Y de ahí para adelante el reino del norte se corrompió. De ahí para adelante el reino del norte se desvió. Y tomaron aproximadamente 200 años hasta que Dios finalmente trajo juicio sobre estas 10 tribus. Y es lo que vamos a mirar el día de hoy. Nos dice en el versículo 1 del capítulo 17. En el año 10 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel. Y reinó 9 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. O sea, Oseas, lo miramos ya en el capítulo 15, en el versículo 30. En el capítulo 15, lo miramos en el versículo 30, donde literalmente este hombre vino y conspiró contra Peca y le mató, lo asesinó. Y así fue como él ascendió al reino. Y cuando ascendió al reino a través de traición, a través de asesinato. Fue como él tomó el reino de Israel. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros aquí en estos 2 versículos que acabamos de leer, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando hablamos de hacer lo malo ante los ojos de Dios, es desobedecer a los mandamientos, estatutos y decretos establecidos por Dios para nosotros los seres humanos y seguir nuestras propias creencias. Hacer a un lado lo establecido por el Señor y practicar lo que nosotros creemos que es correcto. Eso es desobedecer a Dios. Dios nos dice no robarás, para ellos robar era normal. Dios nos dice no matarás, para ellos matar era normal. Dios nos dice no adulterarás y para ellos adulterar era normal. Dios nos dice a nosotros honra a tu padre y a tu madre y ellos en sí no honraban ni a su padre ni a su madre. O sea, todo lo que era contrario a la ley de Dios, a los mandamientos establecidos por el Señor hacían estos hombres. Dios nos dice no te harás imágenes de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Y ellos se hicieron imágenes. Dios nos dice, no os postraréis delante de ellas, y ellos se postraron delante de ellas. O sea, eso es hacer lo malo, eso es hacer lo contrario a lo que está establecido en la palabra de Dios. Y cuando se hace, hermano, lo malo, se pone uno en contra del Dios vivo, el cual nos dice en su palabra, mala cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mala cosa. Pero algo que nos llama la atención a nosotros acá es lo siguiente.
Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. O sea, dice, es como que si nos diera una palabra de aliento, ¿no? Hey, ese era malo, pero no tan malo como el otro, ¿no? Dicen que vinieron dos mafiosos a un sacerdote. Y dijeron, Padre, mataron a nuestro hermano y sabemos que era malo. Sabemos que no hay manera de justificar lo que él hizo y las atrocidades que él cometió. Pero pues necesitamos que le haga una misa. Y yo sé que usted está en contra de ello. Le dice, ¿de cuánto va a ser el cheque? Bueno, lo que usted diga, nómbrelo. Nosotros estamos para darle lo que usted pida con tal de que le haga una misa a nuestro hermano. Pero una cosa sí le vamos a pedir, que no hable mal de él, que no diga cosas malas de él, que diga que era bueno. ¿Ok? Eso es lo que le vamos a pedir. Si usted dice que él era malo, no le vamos a dar el dinero. Cuando llegó el sacerdote empezó a hablar, no, Dios nos da la vida y Dios nos quita la vida y nosotros a veces nos desviamos y hacemos cosas que no debemos de hacer, pero no era tan malo como su hermano. No era tan malo como su hermano mirando al otro hermano. Y no digo que era bueno, pero tampoco habló mal de él, ¿verdad? Así es de que se llevó su cheque. Pero podemos entender una cosa. La palabra de Dios nos dice a nosotros acá que este rey no era tan malo como los demás reyes. Ahora, ¿qué es lo que lo hizo a él diferente, iglesia? ¿Y por qué es que la palabra de Dios nos dice a nosotros acerca de que este hombre no fue tan malo como los demás reyes? La diferencia se marca de esta manera. Los reyes anteriores forzaban a sus súbditos, a sus ciudadanos, a ofrecer sacrificio a sus dioses, a traer ofrenda y diezmos a los dioses. Los forzaban los reyes, les exigían a ellos que tenían que venir a quemar incienso. Si uno de ellos se desviaba o se iba a ofrecer incienso, a ofrecer ofrendas o sacrificios a la ciudad de Jerusalén, al templo en la ciudad de Jerusalén, lo descomulgaban del reino. Y este no. ¿Por qué no hizo eso? Porque recuerda que como él, de la manera que él llegó al reino. ¿Cómo llegó al reino? De la manera que él llegó al reino fue por traición. Él llegó al reino quitándole la vida al rey, a Peca. Al rey Peca. Bueno, pecó también, ¿verdad? Y le quitó la vida y llegó entonces a ser ¿qué? A ser reino, ¿no? A ser rey. Y cuando llegó a ser rey, él necesitaba ganar el favor del pueblo. Él necesitaba congraciarse con la nación para que lo aceptaran, porque él no era del linaje de los reyes. Y por ello es que él no estableció, no forzó. Si alguien deseaba ir a la ciudad de Jerusalén y ofrecer sacrificio en Jerusalén, pues allá le dejaba ir y no le causaba ningún problema. Por ello es que podemos entender que la palabra de Dios nos dice que hizo lo malo, pero no como los demás reyes. Pero en el versículo 3 dice, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria lo detuvo, lo aprisionó en la casa de la cárcel. En la casa de la cárcel. O sea, este hombre, después de que subió Salmanasar, rey de los asirios, lo venció. Lo sitió, lo venció y lo hizo su siervo. Lo hizo su siervo. Y después de hacerlo su siervo, lo hizo que le pagase tributo. O sea, que le pagase una cierta cantidad de dinero cada año.
que tenían que traer al rey de Asiria. Algo que podemos ver acá es lo siguiente. Este hombre, lo que hizo para poder pagar los impuestos al rey de Asiria, impuso impuestos muy altos en el pueblo. Él se quería congraciar con la nación, se quería congraciar con las 10 tribus de Israel. Él quería el favor de ellos. Y el elevar los taxes, o sea, los impuestos, el elevar los impuestos a la nación, lo ponía en mal con ellos. Porque ahora él, como rey, exigía que pagasen impuestos sumamente elevados para poder colectar lo suficiente para pagar el tributo que tenía que dar al rey de Asiria. Y él, la manera en la cual él buscó de resolver el problema fue yendo al rey de Egipto, a So. Y le dijo a So: hey, líbrame de la mano del rey de Asiria. Pero alguien lo echó para adelante y le reveló sus planes al rey de Asiria, el cual vino y lo aprisionó. Y no solamente lo aprisionó, sino que lo metió en la cárcel, donde murió en ese lugar. Nos dice en el libro de Oseas. Oseas era otro de los profetas que predicaba salvación y predicó el reino de Dios a esos reyes malvados. Nos dice en Oseas 10:7, dice: de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. De Samaria fue cortado su rey. O sea, la palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando Salmanasar, rey de Asiria, se dio cuenta de la conspiración que este hombre estaba formando en contra de él, automáticamente mandó sus mercenarios y lo trajeron a Siria y lo metieron en la cárcel. Hay ocasiones en la vida, iglesia, que nos vamos a mirar con la soga al cuello. Hay ocasiones, van a haber momentos en este mundo en el cual nosotros, de la misma manera que este hombre se miró, nos vamos a encontrar nosotros. Lo que este hombre debió de haber hecho y lo que nosotros como iglesia debemos de hacer es acudir a Dios, correr a los brazos del Señor, correr a su presencia y decir: oh Señor, yo sé que estoy en la situación que estoy, quizá por una mala decisión en mi vida. Padre, quizá yo no te tomé en cuenta cuando invertí en este negocio. Quizá yo no te tomé en cuenta cuando me relacioné con esta persona. Quizá yo no te tomé en cuenta cuando tomé este trabajo, sino que simplemente me pareció buena la idea y fui y lo hice. Y ahora, Señor, estoy que no puedo más. No puedo más. No salgas corriendo a tu comadre o a tu compadre, a tu vecino o a tu vecina. Es más, ni a tu pastor tampoco. Ve corriendo a Jesús. Ve corriendo al Señor. Ve corriendo al Señor. Y delante de Él humíllate y pídele perdón. Dile: Señor, la regué, me equivoqué. A Dios le gusta que le hables claro. Al Señor no le gustan las excusas. Oh, es que tenía los ojos azules, Señor. Oh, es que el trabajo me pagaba $25 la hora. Oh, Señor, es que, tú sabes, tratando de excusarte. No. La regué, Señor. Perdóname. Metí las patas. Aquí estoy humillado delante de ti. Me arrepiento por mi mala decisión. Porque eso es lo que a Dios le agrada. A Dios no le agradan las excusas. A Dios le agrada un corazón contrito y humillado delante de Él. Si Oseas hubiese tenido ese corazón delante de Dios, no hubiese sido cortado como espuma de la superficie
de las aguas. No hubiese sido arrancado. O sea, cuando tú miras que el agua tiene espuma, ¿qué es lo que tú haces? Agarras la mano y le haces, haces la espuma para un lado, ¿no? La arrastras, la quitas del medio. Y eso es exactamente lo que Salmanasar, rey de Asiria, hizo con Oseas. Mandó su escuadrón, llegó a Samaria, al palacio, entraron, lo sacaron y se lo llevaron arrastrando hasta llevarlo a la ciudad de Asiria. Y ahí entonces meterlo en una cárcel. Pero nos dice en el versículo 5, y el rey de Asiria invadió todo el país. ¿Te das cuenta? Y el rey de Asiria invadió todo el país, sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. O sea que después de que tomó prisionero a este hombre, ¿lo sacó a todos de dónde? Los sacó a todos de su nación. A todos los sacó de su nación. Esa era una costumbre, una táctica que usaban los reyes en la antigüedad. Porque cuando los reyes llegaban, conquistaban una nación, una vez conquistada la nación, agarraban a sus ciudadanos, aquellos que no murieron en la batalla, los transportaban y los llevaban a otra parte o a otro lugar que ellos ya habían conquistado anteriormente. Los llevaban a ese lugar, un lugar desconocido para ellos, una lengua extraña. Y no solamente eso, sino que ahora ellos no tenían fuerzas ni manera de reorganizarse para levantarse y conspirar contra el rey, el cual los había conquistado. O sea, les tumbaban la moral. Les tumbaban la moral. Y si te das cuenta, iglesia, las tácticas del diablo no han cambiado. Siguen siendo las mismas el día de hoy en el cual tú y yo vivimos. ¿Por qué? Porque muchas veces el diablo nos saca de donde nosotros hemos sido plantados, donde Dios nos ha establecido. Nos saca muchas de las veces a manera física, pero otras veces nos saca de manera mental. Y cuando nos saca de manera mental, nos lleva a pensar cosas distintas a las cuales nosotros sabíamos, entendíamos y reconocíamos que eran de parte de Dios. Y nos mantenían a nosotros en el lugar en el cual Dios nos prometió estar. En la tierra que fluía leche y miel, lugar que Dios había escogido para nosotros. Pero un día hicimos a Dios a un lado, rechazamos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos y fuimos sacados de la tierra de manera física y de manera espiritual, porque desobedecimos a Dios. Ese hombre, este rey, sitió Samaria por 3 años. Sitió Samaria quiere decir que cerró la entrada de los víveres del agua, cortó todos los alimentos, cortó todo lo que necesitaba el pueblo para vivir y los mantuvo así por 3 largos años. 3 años. Miramos en el libro de Primera de Reyes, si recuerdas en nuestros estudios antepasados o pasados, que cuando el profeta Eliseo fue enviado por Dios al rey Acab y le dijo Elías, el profeta Elías,
Ahorita traigo a todos en la mente, ¿no? Mientras sean profetas no hay problema, ¿ok? ¿Sí? Bueno, estamos hablando de Elías. Cuando Dios llama a Elías, le dice, Elías, anda, ve y preséntate acá y dile que no va a llover por 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio hubo sequía en Israel. Por 3 años y medio no llovió, hermanos, no llovió. No había cosechas, no había agua, no había comida para los animales. Toda la gente y los animales estaban muriendo por 3 años y medio. Así es que el rey de Asiria sitia a la ciudad de Samaria por 3 años. Lo que quiere decir es que los hambrió hasta que literalmente dijeron, no podemos más, estamos a tu merced. Estamos a tu merced. ¿Qué es lo que hace el rey de Asiria? Bueno, pues toma y los manda a diferentes ciudades. Manda uno a Ala, manda otro a otros a Abor, junto al río Gozán, y manda a otros a las ciudades de los medos. O sea que los reparte en pequeñas colonias. Porque se agarra a toda la nación, agarra a todo el pueblo que llevó cautivo y los pone, los planta en un solo lugar. No pasa mucho tiempo y ellos se hubiesen rebelado en contra de él. Porque están unidos, hablan una sola lengua, tienen una misma mente, desean una sola cosa, que es ser libres. Pero cuando agarras una familia, otra familia, otra familia y otra familia y los riegas en todos los diferentes lugares, no hay forma de que conspiren en contra del rey de Asiria. Es una de las tácticas de guerra que usaban los reyes en los tiempos anteriores. ¿Para qué? Para mantener el dominio, para mantener el orden y para asegurarse de que nadie se levantaba en contra de ellos. Eso es lo que hizo este hombre. Fue muy hábil, muy sabio. Fíjate lo que nos dice el libro de Amós, capítulo 4, versículo 1. En Amós capítulo 4, versículo 1 dice, oír estas palabras, vacas de Basán, que estáis en los montes de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos, Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echada del palacio, dice Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo Amós? Miramos Oseas predicar en contra de ellos, a Amós predicar en contra de ellos. Miramos a Isaías predicar en contra de su mala forma de vivir. Miramos al rey, al profeta Jeremías también predicar, profetizarles a ellos del juicio que iba a venir sobre de ellos. O sea, Dios comenzó a profetizar a ellos y a advertir a ellos acerca de lo que habría de venir, el juicio que habría de venir a ellos desde el día en el cual se rebeló Jeroboam, hijo de Nabat, en contra de Dios. Jeroboam conspiró y se rebeló y estableció un lugar de adoración. Y al otro día Dios ya le tenía un profeta ahí predicándole a él. Lo encontramos en el libro de Primera de Reyes. Y así sucesivamente Dios estuvo profetizando y hablando a estos hombres por un lapso de 200 largos años. 200 años. ¿Sabes qué es lo que esto indica? Que hay muchas veces en las cuales estamos viviendo en pecado y nada pasa. No ocurre nada. Dices tú, eso que dicen acerca de que Dios va a mandar juicio es pura mentira. Mira, ya llevo años haciendo esto y nadie ni nada me ha pasado. Es así como se creía en este pueblo. Es así como creían ellos. Pero eventualmente llega el juicio de Dios.
¿Por qué? Porque Dios no retarda su venida. Lo que Él dice que va a hacer, lo va a hacer. Va a llegar. Va a llegar el día del juicio. Va a llegar el día en el cual se va a experimentar el rigor, la ira de Dios sobre aquellos hijos de desobediencia, sobre aquellos que literalmente o deliberadamente viven en pecado sabiendo que están mal. Va a llegar el día. Porque este pueblo, miramos que Dios tuvo misericordia y compasión de ellos y por 200 años no mandó juicio sobre ellos. Pero finalmente dijo el Señor: hey, si no haces lo establecido en mi palabra, en la ley, te voy a sacar, te voy a echar fuera. Te voy a echar fuera. Lo que nos lleva al punto 2. Las razones de la caída del reino de Israel. ¿Por qué cayó Samaria? Bueno, pues la palabra de Dios nos lo dice aquí en el versículo 7 en adelante. En el versículo 7 dice: porque los hijos de Israel pecaron. ¿Escuchas? Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Temieron a dioses ajenos. Así es de por qué Dios los sacó de su tierra, de su parentela. Porque pecaron contra Jehová su Dios. Pecaron. En los siguientes versículos, el historiador explica las razones fundamentales de la conquista y cautividad del reino del norte. En su raíz era un problema ¿de qué? Era un problema de pecado. Problema de pecado. Así es de que, ¿cuál es la razón de la caída del reino del norte? O sea, del reino de Israel. El pecado. El pecado es la razón. Cuando Dios habla a Adán y le dice a Adán: Adán, te he formado un huerto. Lo miramos en el libro de Génesis, en los primeros capítulos. Te he puesto todo árbol deseable para el ojo, para que comas y te alimentes de él. Hay solamente una pequeña restricción. Y la restricción la cual tú tienes es que en el medio del huerto he plantado 2 árboles. Un árbol le he llamado el árbol de la vida y al otro árbol le he llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú comas, ese día vas a morir. Y esa es la razón por la cual nosotros el día de hoy estamos ¿en qué? En pecado. La palabra de Dios, hermanos, nos dice en el libro de Salmos, capítulo 51, nos dice: en pecado me concibió mi madre, en pecado he sido concebido. No hay quien no haya pecado. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 nos dice: mas la dádiva de Dios, o sea, la misericordia de Dios nos dice a nosotros que si nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos nuestro pecado delante de Dios, Él es justo y fiel para perdonarnos. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Así es de que, iglesia, ¿cuál es la razón de la caída del reino de Israel? El pecado. ¿Qué clase de pecado? Bueno, la Escritura misma nos dice en estos versículos que temieron a dioses ajenos. O sea, no temieron a Dios, pusieron dioses que no eran dioses, sino imágenes ante las cuales ellos se inclinaron y ante las cuales ellos ofrecieron sus sacrificios. Sus hijos incluso los ofrecieron como sacrificio a esos dioses. Pero
algo que es sumamente interesante, hermanos. El reino de Israel había creído en Dios. Creían en Dios. Y su idea de ellos de creer en Dios es la misma que desafortunadamente se ve en muchas personas. Se ve en el día de hoy en muchas personas. ¿Por qué te digo ello? Por el hecho de que, por ejemplo, el día de hoy tú sales afuera y enfrentas a una persona, le hablas acerca del reino de Dios, le predicas el evangelio y ellos te van a decir las siguientes palabras: yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Bueno, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo sé que hay un Dios. Ok, si tú crees que hay un Dios, entonces crees que Dios envió a su Hijo al mundo a morir por los pecados de la humanidad. Dice, bueno, sí, yo sé que tuvo un hijo, pero también nosotros veneramos y adoramos a su madre. O sea, estos hombres, estaban adorando a estos dioses, y a estos dioses ellos relacionaban al verdadero Dios como sus dioses, y estaban siendo engañados por la mentira. Estaban siendo desviados porque creían la verdad, y no es la verdad, iglesia. ¿Por qué no era la verdad? Por el hecho de que cuando nosotros entendemos quién es el verdadero Dios, que es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie, que nos ha dado orden de no hacernos imagen de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra, porque no hay nada, hermanos, que pueda compararse a la gloria y el poder de nuestro Dios. No hay nada, nada. Y cuando nosotros entendemos el hecho de que comprendemos que nuestro Dios es espíritu, como nos dice en el libro de Juan, y que los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad, entonces es ahí donde comprendemos que estábamos mal. Íbamos por el camino equivocado. Este pueblo, esta nación, ellos creían que estaban bien. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos ofrecían sacrificio a Jehová, pero con otro nombre, con una imagen. Y hacían sus sacrificios, sus ofrendas, todas estas cosas. Actos religiosos que finalmente los llevaron ¿a dónde? Los llevaron al juicio, a experimentar la ira de Dios. Y eso es lo que podemos observar en estos versículos. Sí, esos hombres se desviaron de Dios porque pecaron. Segundo, porque se fueron tras otros dioses. Pero en el versículo 8 nos dice, y anduvieron, ¿dónde? En los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y no los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Wow. Estatuto es mandato. Cuando miramos que anduvieron en los mandatos, o en las creencias, o en la religión de las naciones que Dios había echado delante de ellos. Lo que quiere decir es que cuando Dios le dio a Josué, miramos en el libro de Josué, el principio del libro, le dice el Señor a Josué, Josué, cíñete y prepárate, porque tú vas a introducir a este pueblo a la tierra que fluye con leche y miel. Una cosa tienen que hacer, dice, en cuanto crucen ese río y comiencen a tomar posesión de estas ciudades, tienen que desbaratar los dioses que ellos adoran. Tienen que arrasar con todas las prácticas que ellos practican. Tienen que eliminar todo lugar, centro de adoración en los cuales estos hombres adoran a sus dioses. Tienen que hacerlo. Porque si no lo hacen, eventualmente ustedes van a terminar haciendo lo que ellos hacen. Y eso es lo que estaban haciendo aquí en esta porción de la Escritura.
¿Por qué? Porque anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel. En los estatutos que hicieron los reyes de Israel. O sea, Jeroboam, hijo de Nabat, hizo los dos becerros de oro. Y al hacer esos dos becerros de oro, que era exactamente lo que hacían las naciones que antes de ellos estaban ahí, los relacionó con Dios. Miró hacia los becerros, miró hacia el pueblo y le dice al pueblo: he ahí Israel, he ahí Jehová tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, él adoptó, ¿quién? El primer rey del reino del norte adoptó estas costumbres. Y al adoptar estas costumbres, entonces los demás reyes siguieron esas mismas costumbres y siguieron adorando de la misma manera. Las ordenanzas de ellos era venir a él, venir a ese lugar y ofrecer sacrificio en ese lugar. Y esas eran las ordenanzas de estos reyes. Y así es que hicieron ellos. Por ello es que podemos mirar claramente que queremos ver las razones de la caída del reino de Israel. Primeramente fue porque pecaron. Segundo, porque se hicieron dioses ajenos. Tercero, porque siguieron los estatutos. Siguieron los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de ellos. O sea, siguieron lo que las otras naciones practicaban. Eso fue lo que siguieron. Y ahí es donde nosotros tenemos que romper, ¿qué? Romper el ciclo. El ciclo de nuestra vida pasada. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros: he aquí todas las cosas viejas pasaron. Pasaron. Quedaron atrás. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Quiere decir que desde el día en el cual tú dijiste: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he pecado y te he fallado. Te pido perdón, me arrepiento, te invito a entrar en mi corazón. Te declaro, Señor, de mi vida. De hoy en adelante quiero vivir para ti. De ese momento en adelante comenzó una nueva vida para ti. Una nueva vida para ti. Todas las cosas que tú haces de ese momento en adelante son nuevas. Porque ahora las estás haciendo en el poder del Espíritu de Dios a través de las enseñanzas establecidas en el canon de las Escrituras. A través de las enseñanzas dejadas a nosotros por el Señor. ¿Para qué? Para que aprendamos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Nos dice en el versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas. ¿Escuchas? Y los hijos de Israel hicieron cosas secretamente, cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había transpuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Vosotros no habéis de hacer esto. Hicieron todo, absolutamente todo lo contrario a lo establecido por Dios. Todo. Mira, cuando no se conoce a Dios, cuando no sabes quién es Dios y vives en pecado, el juicio de Dios no es tan severo como cuando conoces a Dios. Porque una vez que llegas a conocer a Dios, una vez que llegas a dar tu vida al Señor, una vez que Jesús viene a ser Señor de tu vida y tú deliberadamente le abandonas, le dejas a un lado y te vas tras el mundo y haces las cosas del mundo, ahora por el conocimiento que tienes acerca de Jesús, tu juicio es mucho más severo. Mucho más severo.
Podemos mirar acá que Dios les había dicho a ellos que no hicieran ninguna de estas cosas. Ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que acabamos de leer del versículo 9 al 12 son las cosas que hacían las naciones que ocupaban la tierra antes de que ellos llegaran a esa tierra. Esas eran las prácticas religiosas que acostumbraban practicar aquellas naciones de Canaán. Eso es lo que hacían ellos. Y como esas eran costumbres paganas, actos abominables, sacrificios de seres humanos, cosas que a Dios le desagradan, cosas que Dios no quiere, ni requiere, ni pide de ningún ser humano, les dijo a ellos, no las hagáis, no las hagáis. De la misma manera que el día de hoy Dios nos dice a nosotros que seamos rectos delante de Él. Que nuestros pensamientos se alineen con el pensamiento de Dios. Que nuestros ojos miren hacia el cielo continuamente donde viene nuestro Salvador. Que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios. Que de la abundancia del corazón hable en nuestra boca. Que nosotros continuamente estén en nuestros labios cánticos e himnos espirituales. O sea que continuamente estemos masticando la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere y requiere de nosotros. Es lo que Dios quiere de ti y de mí. Pero si lo único que escuchamos, hermanos, son corridos que hablan acerca de mujeres, corridos que hablan acerca de muerte. Si lo único que hacemos es estar mirando cosas que literalmente no nos edifican, ¿qué es lo que estamos haciendo, iglesia? Estamos haciendo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Deliberadamente están, ¿qué? Desobedeciendo a Dios. En el versículo 12, al final del versículo 12, ¿qué nos dice? Vosotros no habéis de hacer esto. ¿Quién es? La nación santa, el pueblo escogido de Dios. Y esto es para nosotros también, iglesia. Es para ti, es para mí. Es para ti, es para mí. ¿Qué está tomando el lugar de Dios en tu vida? ¿A qué le estás rindiendo culto? ¿Qué es lo que te estás construyendo aquí en la tierra? ¿Ante quién te estás inclinando? ¿Ante quién te estás inclinando? O sea, haz un recuento de tu vida. Cuando te levantas, lo primero que viene a tu mente es el Señor. Lo primero que viene, oh Señor, gracias por esta noche pasada, gracias por el descanso a mi cuerpo. Espero, mi Dios, un día bendecido y que tú vayas delante de mí y me guíes en cada paso que yo dé. ¿Son tus palabras las que vienen a tu mente? ¿Esas son las palabras que vienen a tu mente? Y después de que te levantes, te lavas los dientes, te aseas, antes de salir por la puerta le dices, Señor, guarda mi camino, líbrame de todo accidente, cuídame en todo lo que voy a hacer. Señor, que seas tú mi representante, que seas tú mi Dios el que me represente delante de todos aquellos con los cuales yo este día voy a negociar, voy a trabajar, voy a hablar. Esas son tus palabras. Si no, tenemos que alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Llegamos al trabajo, gracias Padre, un día de trabajo, gracias Padre porque me has provisto para poder proveer para mis necesidades. Me has dado un trabajo porque eres bueno y me has provisto para que yo provea para mi familia. Después, cuando llegaste al final de las 8 horas, gracias Padre por un día más de trabajo. Gracias porque yo sé que me amas y me diste la bendición de laborar estas 8 horas. Padre, bendice las compañías para las cuales yo trabajo, Señor, bendice a mis supervisores, bendice, Señor, y prospera estas compañías para que me sigan manteniendo empleado. Llegas a casa, gracias, Padre, por mi familia, mi hogar, gracias por mi casa. O sea, tu mente, tu corazón está pensando de esa manera. Llegas al trabajo, ¡ay, otra vez! Sí, tú y este supervisor es más tedioso, ya no me lo trago, ya no lo aguanto, híjole, ya quisiera encontrar otra chamba, esta chamba de verdad, no, me está volviendo loco. ¿Cuál es tu comportamiento?
O sea, hazte un examen o sea, haz un recuento de tu vida. ¿Y por qué, hermanos, te digo eso? Porque esto es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel que no hiciera. Y esto es lo que hicieron. A nosotros nos dice el Señor que seamos agradecidos, ¿no? Que demos gracia en todo, ¿no es verdad? Entonces quiere decir que tenemos que darle gracias a Dios por el descanso de la noche pasada. Tenemos que darle gracias a Dios porque nos dio un trabajo. Tenemos que darle gracias a Dios porque nos dio un hogar, una familia, hermanos en Cristo. O sea, nos ha bendecido el Señor, ¿no? Ha sido bueno con nosotros. Y tenemos que agradecer a Dios. Así es de que, hermanos, la rebelión y el pecado nublan el juicio del hombre. La rebelión y el pecado nublan el juicio del hombre, y claramente el juicio de Israel había sido ¿qué? Había sido afectado por la rebelión de ellos. Su juicio estaba lo suficientemente dañado como para pensar que podían pecar secretamente contra el Dios que todo lo ve. Que todo lo ve. Cuando una persona está pecando, no se da cuenta que delante de Dios todo está desnudo, todo está transparente. Para Dios no hay pared, para Dios no hay techo, para Dios no hay nada secreto en esta tierra. Lo que tú haces, los ojos de Dios lo están mirando. Ahora, si supieras que Dios está viendo, si miraras la presencia de Dios físicamente al Señor, y estuvieses adulterando, ¿adulterarías delante de Él? ¿Así a lo abierto? No lo harías, ¿verdad? Porque por vergüenza. No lo harías por vergüenza. Pero como no ves la presencia de Dios, los cuerpos físicos del Señor, entonces lo haces. ¿Y qué es lo que piensas? Que nadie te está viendo. Pero no es verdad. Dios te está viendo. Dios estaba viendo a este pueblo. Dios estaba observando todo, absolutamente todo lo que ellos estaban haciendo. Y como Dios lo estaba haciendo, Dios lo estaba observando, estaban haciendo cosas abominables que ellos creían que estaban haciendo secretamente delante de Dios. Nada hay oculto ante los ojos del Señor. Así es de que, iglesia, te voy a dejar con eso. 41 versículos. Bueno, no se le puede culpar al hombre por tratar, Así es de que ponte de pie, vamos a orar y vamos a dar por concluido nuestro servicio. Padre, gracias. Antes de yo subir acá, Padre mío, yo me postré delante de ti y te dije: sé tú, mi Dios, el que habla. Sea tu Espíritu, mi Dios, el que ministre. Padre mío, yo solamente quiero ser el vaso, solamente quiero ser el instrumento que tú usas para hablar a tu pueblo, Padre. Y esto fue lo que tú quisiste decir, lo que tú quisiste hacer. Y hasta este punto del estudio nos llevaste con el fin y el propósito, Padre, de enseñarnos a nosotros que no hay nada secreto delante de tus ojos. Y que para ello, Padre mío, nos has dejado tu palabra para que sea el mapa, mi Dios, que nos lleva a nuestro destino final. Que sea la guía que, oh Padre mío, nos lleva a tu presencia. Porque en ella encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis a Jesús, tu Hijo, el cual ha venido a pagar por nuestros pecados, a trazar el camino al Padre, a través del cual se llega y nada más a través de Jesús. Por ello, Padre, si este día, Señor, tú, oh mi Dios, te has enfocado en el hecho de que tú, Señor Jesús, quieres, mi Dios, hacernos entender, mi Dios, que no hay nada que hagamos en esta tierra que tú no veas, Padre mío. Que eso nos sirva a nosotros de lección para corregir nuestro caminar y caminar como es digno de un Dios tan santo, tan puro, tan bueno, tan maravilloso como lo eres tú, Padre. Así es de que gracias, Padre.
Te honramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y te decimos, Padre, perdónanos, mi Dios, si nos hemos equivocado, si nos hemos desviado, si estamos viviendo en pecado. Perdónanos, Padre. Alinea nuestro corazón con tu corazón. Ayúdanos, mi Dios, a vivir en santidad. Y de hoy en adelante, mi Dios, no pecar más. Así como Jesús dijo a aquella mujer que fue encontrada en adulterio: ve y no peques más. No peques más. Que esa sea, mi Dios, nuestra vida. No hemos evitado pecar, pero hoy, este día, nos has confrontado. Y nos dices de igual manera: yo tampoco te condeno, solamente ve y no peques más. No peques más. Gracias, Padre, porque sin ti, sin tu instrucción, Padre, ¿dónde estaríamos? Estaríamos perdidos. Oh Padre mío, yendo hacia el infierno. Oh Padre Santo, a lugar donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. Lugar de tortura, lugar de martirio, lugar donde, Padre mío, nunca, Señor, cesa la agonía. Por ello es que esta noche nos has exhortado, nos has hablado, para que alineemos nuestro corazón con tu corazón. Gracias, Padre, te damos este día y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.